Venido en la providencia buena de Dios en el Evangelio de Mateo, a capítulo 5, donde empieza el sermón que se llama el Sermón del Monte. Posiblemente el sermón más completo que tenemos grabado en las Escrituras. En este sermón hemos visto que por la influencia de los milagros que vinieron multitudes tras del Señor Jesús, que subió Él en el monte, un monte sin cerco, como el monte Sinaí, sí tenía cerco, pero un monte accesible a las multitudes. En particular, vemos también que el Señor Jesús predicó a sus discípulos. Como dice el versículo 1, se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, el Señor llamó a Pedro, Andrés y Juan y Jacobo, sus discípulos primeros. Estaba llamando a discípulos para ser también apóstoles y predicadores de la palabra. Mientras el Señor enseñaba a las multitudes, también enseñaba a los predicadores del futuro. Entonces, el sermón es un patrón de lo que el Señor Jesucristo quiere que sus predicadores prediquen. Y empezamos con la palabra bienaventurados. Vemos que el Señor Jesucristo es el Salvador y vino para traer bendición sobre los hijos de los hombres pecadores. Aunque el resultado, tristemente para muchos, es que oyen la palabra de Jesús y reciben maldición, es por su incredulidad y su corazón duro, que reciben un castigo y maldición. El propósito de la venida de Cristo es traer bendición sobre pecadores. Vino como el Salvador y del monte donde predicó fue a Jerusalén, donde se crucificó para cargar la maldición y traer bendición sobre pecadores que creen en Él. Y como profeta, el Señor Jesucristo aquí está aplicando los beneficios comprados por Él por la cruz. Y la verdad es que nadie va a encontrar bendición sin la palabra de Jesús, que somos por naturaleza ciegos y pensamos que pecado es la bendición o que los placeres del mundo son la bendición. Imagínate un cuartito donde no hay luz. En el cuartito hay oro, monedas de oro, pero por la oscuridad, un hombre está en el cuartito y va piseando el oro debajo de sus pies por las tinieblas que tiene. Él no sabe dónde están las riquezas. Y así es el hombre por naturaleza. Pero viene el Señor Jesucristo diciendo, bienaventurados, bienaventurados, otra vez, para llamarnos a encontrar la bendición en Él y en la vida que viene de su Espíritu Santo. Si tienes Cristo, este día tienes la bienaventuranza. Y si no tienes Cristo, no tienes ningún bienaventuranza. Y no sabes
tan pronto se van a quitar las bienaventuranzas que piensas que tienes. Entonces necesitamos a Cristo para guiarnos en la senda bienaventurada. Empieza el Señor Jesucristo aquí en versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a considerar hoy los pobres en espíritu y 3 cosas sobre ellos. En el primer lugar, el consolador de los pobres en espíritu es el Señor Jesús mismo, que vino para consolar los pobres en espíritu. Vemos aquí en este momento un momento importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Sí, predicaba antes de este momento, pero aquí viene en una manera seria y empieza en un sermón importante, dice versículo 2, abriendo su boca. Y nosotros, tristemente, muchas veces abrimos nuestras bocas sin meditación, sin preparación y hablamos con palabras vanas. Pero el Señor Jesucristo no. Él abrió su boca, es decir, después de meditar, Él abrió su boca para compartir las riquezas de verdad y sabiduría. ¿Y qué va a decir el Señor Jesús en este momento importante? ¿Dónde va a empezar? Empezar aquí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Empieza consolando sus pobres. Igual en el Evangelio de Lucas. Lucas en capítulo 4 nos escribe del momento en la sinagoga de Nazaret donde el Señor Jesucristo predicó públicamente. Y le fue dado el libro de Isaías y él encontró el lugar donde dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vino el Señor en el mundo con el mandamiento de su Padre y con el poder del Espíritu para hacer ¿qué? Para consolar y predicar buenas noticias a sus pobres. Con todo su corazón querría consolar a sus pobres. Fue bastante importante en los ojos de Dios que envió en este mundo su Hijo unigénito como predicador para consolar los corazones de sus pobres. Así es el cuidado que Dios tiene sobre sus ovejas pobres. En el mundo, los pobres de Dios son desatendidos, pero en el reino de Dios no están desatendidos. Y Jesús los atendió primero como confirmación a Juan el Bautista. En Mateo 11, Juan preguntaba, Señor, ¿eres el que venía o debemos esperar otro? Y entre las pruebas que le dio al Señor Jesús fueron los milagros de Jesús y también esto. Y a los pobres son anunciadas las buenas noticias. Jesús trae
un mensaje eficaz a los corazones de sus pobres. Son palabras famosas de la Biblia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero no es simplemente un dicho o palabras famosas. Son un mensaje vivo para las ovejas de Cristo. Hoy mismo Cristo ve los corazones de sus pobres y ve cómo sus pobres son afligidos de corazón, con temores, con angustias, con dudas, pensando que son desatendidos de Dios. Pero viene el Señor Jesús, incluso que viene hoy en su palabra para consolar, para vendar las heridas de su pueblo. Y aquí les da a sus predicadores, el Señor Jesús, un patrón. ¿Qué deben hacer los predicadores de Jesús? Deben atender como prioridad a los pobres de Jesús, dándoles consolación. El consolador de los pobres en espíritu es Jesús, y nadie más puede consolar a los pobres de Jesús. Un presidente o un gobernador que hace promesas de riquezas a la gente, voy a resolucionar los problemas de los pobres, no puede consolar a los pobres de Jesús. Tomando el alcohol en exceso, no puede consolar una mente turbada de una persona pobre, ganando la lotería y ganando millones de dólares o pesos. No puede consolar el pobre, pero Jesús es el consolador. Los placeres del pecado y del mundo no pueden consolar. Muchos amigos no pueden consolar al pobre, pero Jesús es el que consuela el pobre de corazón, y Él es suficiente. En primer lugar, el consolador de los pobres en espíritu. No one can comfort the poor in spirit, but Jesus, riches, pleasures, the promises of governors cannot console Christ's poor in spirit, but He comes with a living message. He comes as a priority. First words out of His mouth, blessed are the poor in spirit. Vemos en el segundo lugar los rasgos de los pobres en espíritu. No simplemente el consolador de los pobres en espíritu, pero los rasgos de los pobres en espíritu. Debemos atender las palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres. Aquí la palabra griega, la palabra más común en el Nuevo Testamento para los pobres, es una palabra muy fuerte. No describe una persona que, aunque no es rico, tiene sus necesidades. La palabra no describe esa persona. Una persona que tiene que trabajar cada día para ganar las necesidades, no tiene mucho, no tiene muchas comodidades, pero tiene sus necesidades. No describe esa persona. La palabra describe una persona más pobre. La palabra describe un mendigo, una persona que le falta las necesidades y que depende en dones cada día, como el mendigo Bartimeo.
un ciego, al lado de la calle, mendigando. Describe esa persona. Los pobres. También dice, los pobres en espíritu. Es una postura espiritual que describe el Señor Jesús, una postura del corazón adentro, que tiene resultados que se ven, tiene frutos visibles, pero está en primer lugar en el corazón. Esta persona, pobre en espíritu, es el opuesto de la gente de Laodicea. Escribe el Señor Jesús en capítulo 3 de Apocalipsis a el séptimo iglesia y decían, somos ricos y tenemos todos. Y les dijo el Señor, no se dan cuenta que son miserables y pobres y desnudos. Y les consuelo comprar de mí oro refinado para que puedan ser ricos. Ellos de esa ciudad no eran pobres en espíritu, pero el que es pobre en espíritu ha experimentado una obra del espíritu adentro, porque el hombre por naturaleza es orgulloso. El pobre en espíritu dice, no tengo nada espiritualmente, no merezco nada, no tengo más que los otros. Más particularmente, el pobre del espíritu habla de sí mismo con gran humildad. Pablo dice unas cosas en sus cartas. En Efesios se describe como el más pequeño de todos los santos. En 1 de Timoteo se describe como el primero de los pecadores. Y también el Señor Jesucristo nos manda en Lucas 17 decir, cuando sí hemos cumplido todos los deberes, dice, decid, siervos inútiles somos. El pobre en espíritu, cuando habla de sí mismo, habla como Job, que se puso en la ceniza, en el polvo, diciendo, me aborrezco ahora que he oído la voz de Jehová. La persona pobre en espíritu usa expresiones fuertes cuando se describe. Y una persona puede mirar al pobre de espíritu diciendo, es un extremo, pero es un rasgo del pobre en espíritu. Además, no son solamente palabras, pero palabras así reflejan la postura verdadera del pobre en espíritu. En sus propios ojos, en los ojos del pobre en espíritu, se ven grandísimos sus pecados. El pobre en espíritu dice, mis pecados son más grandes que cualquier otra persona en el mundo. Mis pecados son más grandes que los pecados de mi esposa o marido. Mis pecados son más grandes que los pecados de mi hermano en la iglesia. ¿Por qué? Es porque vive cada día
el pobre en espíritu, escudriñando su propio corazón, pensando en los temas de este sermón en el monte, pensando sobre la ley perfecta de Jehová, como la ley santa de Dios no simplemente gobierna las acciones, pero también los movimientos y deseos del corazón. El pobre en espíritu ve la raíz del pecado en su corazón. Y mientras tal vez nunca he cometido homicidio, tal vez no ha cometido adulterio, tal vez sí, pero ve sobre todo la raíz en su corazón y piensa, tengo las semillas de todo pecado en mi corazón y soy capaz de cometer homicidio y adulterio, literalmente, si el Señor no me refrene. El pobre en espíritu piensa, he recibido mucho de Dios. El Señor me ha dado muchos privilegios. He oído mucho de la palabra de Dios. He visto ejemplos buenos de los santos y hermanos. Pero he dado poco fruto al Señor. Tiene tristeza en su corazón, porque en sus ojos del pobre de espíritu se ven muy pocos sus servicios. Pasan momentos en que los hermanos en la iglesia quieren animar al pobre en espíritu y le dicen, gracias hermano por sirviendo así y así. Y dicen, tu vida tiene mucho valor y es muy edificante. Y dicen la verdad, pero cuando eso pasa, el pobre en espíritu, él no quiere mentir contra su Dios y por temor de Dios y por siendo honesto, no quiere negar la verdad que sí, el Señor me ha ayudado a servir y ser de edificación. Recibe la verdad y el ánimo que le quieren dar los hermanos, pero mientras tanto piensa en su corazón, en su espíritu. Piensa, no entienden, hermanos, que mis servicios son muy pocos, porque no he hecho la mitad de lo que debo hacer y lo que puedo hacer para servir mi Dios. No he hecho la mitad para glorificar el Dios que me ha tratado abundantemente en su gracia. Mis servicios son, no digo que son nada, porque no es verdad, pero son casi nada. Así dice en su corazón, en su espíritu, el pobre en espíritu. El pobre en espíritu, realmente en su corazón, piensa, mis gracias son pequeñas. Pasa que otros me animan diciendo, gracias hermano por su paciencia. Y dice el pobre en espíritu, mi paciencia es pequeñísima. Tengo mucha ira carnal. Dicen los hermanos al pobre en espíritu, hermano, vemos tu entendimiento de la palabra de Dios y glorificamos a Dios por ese entendimiento. Pero dice el pobre en espíritu, casi entiendo nada de la palabra de Dios. Dicen los hermanos a un pobre en espíritu, vemos, hermano, tu fe y tu amor para Cristo. Y dice el pobre en espíritu, sí,
Dios ha obrado, gracias a Dios que tengo fe y amor, pero son pequeñísimos, mi fe y mi amor. Así pasa en el espíritu del pobre en espíritu. Esa es la persona que describe Jesús. Pobres en espíritu. Como resultado de todo eso, el pobre en espíritu honra los demás. Piensa realmente en su corazón, mis hermanos son mejores que yo. Vemos eso en el ejemplo de Pablo. Pablo realmente era el siervo de Cristo mejor en la historia de la iglesia. Tenía muchísima conformidad a Cristo, pero él abundaba en expresiones de humildad sobre sí mismo y también él abundaba en expresiones de honra para los hermanos. Cuando escribía a los filipenses, honraba a Timoteo y a Epafrodito. Cuando escribió a los romanos, en Romanos 16, tenemos un capítulo entero de la Santa Biblia casi lleno con honras y elogios para los hermanos, los demás que daba Pablo. El pobre en espíritu puede recibir consejo de los hermanos, puede recibir amonestación de los hermanos y puede recibir también ánimo de los hermanos. Porque cuando rechazamos el ánimo que nos dan los hermanos, no es humildad, es orgullo. Pero puede recibir ese santo pobre en espíritu. Escucha, porque piensa realmente en su corazón, mis hermanos tienen más sabiduría que yo, o tienen sabiduría sobre unas cosas que no entiendo yo. Entonces, el pobre en espíritu quiere escuchar a los hermanos, quiere escuchar a la palabra de Dios, sobre todo, viene a sermones, lee su Biblia. ¿Y por qué? Porque dice, soy mejor y leo la Biblia más que todos. No es por eso, no es por orgullo, pero es por su necesidad que viene a los medios de gracia. El pobre en espíritu siempre está mendigando al trono de gracia. Digo que la pobreza de espíritu que tiene él lo lleva a Dios en Cristo. La pobreza del espíritu no es una desesperación. El pobre en espíritu no se arrastra sobre la tierra sin esperanza. Pero en su sentido de pobreza en su espíritu, clama continuamente a Dios. Leemos más adelante en las bienaventuranzas de hambre y sed. Cuando tienes sed, ¿qué haces? Vas al agua y bebes. Y así hace el pobre en espíritu. Siempre va a Dios en Cristo. Hace muchas oraciones. Hermanos, somos realmente, si estamos en Cristo y tenemos entendimiento, entendemos que somos mendigos. Porque Adán
recibió esfuerzos naturales y tenía sus esfuerzos en sus manos, pero se cayó. Nosotros no tenemos las esfuerzas en nuestras manos. ¿Dónde están las esfuerzas del cristiano? En las manos de Cristo. Y hay que ir cada día a Cristo. Dame esfuerzas nuevamente, oh Señor. Dame de beber de tu Santo Espíritu. Mendiga. Y no dice, bueno, ayer cumplió mi deber, hoy puedo en mis esfuerzos. El pobre en espíritu es pobre, mendigando. Tal vez pasa a una persona por un rato. Está en dificultades, no puede trabajar y es en necesidad, necesita los regalos y dones de los hermanos. Está realmente pobre, sin necesidades, pero quiere salir de esa condición y quiere volver a proveer sus necesidades. Es difícil estar en ese estado de necesidad por un mes, por un año, y en esa situación quiere salir rápido de esa situación. Pero el cristiano, toda su vida, es un mendigo, mendigando cada día. The Christian is a beggar. It would be hard for you, literally, to be a beggar for 1 week. You can't provide your necessities. You have to ask. That's humbling. The Christian, all his life, has to beg. Every day afresh, Lord, give me grace. He's poor in his spirit. Los rasgos de los pobres en espíritu. Estos rasgos vienen con frecuencia en un contexto. Y noto que aquí en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y he puesto un énfasis que es una calidad espiritual. Y es importante porque todos los pobres no están bienaventurados. Hay personas literalmente que son pobres y no han arrepentido de sus pecados, no tienen fe en Cristo, no tienen piedad y no están bienaventurados. Simplemente la pobreza no justifica ni cambia ni salva un hombre. Es importante y hay que rechazar la perversión de textos de la Biblia. Por ejemplo, vemos en la iglesia de Roma que han pervertido unos textos y dicen, Jesús bendice los pobres y vamos a dejar de trabajar y vamos a hacer votos de pobreza y vamos a mendigar en lugar de trabajar, porque Jesús bendice a los pobres. Y hay que rechazar eso, porque Jesús habla de pobreza en espíritu. Con eso entendido, hermanos, quiero avanzar un paso, comparando escritura con escritura. En Lucas 6, en versículo 20, tenemos un paralelo a nuestro texto. Ahí en Lucas 6 tenemos, unos dicen el mismo sermón en el monte, otros dicen que era otra ocasión, no importa mucho, pero claro que es un paralelo. Y viene allí una bienaventuranza. Lucas 6, 20
bienaventurados vosotros los pobres. Y no dice allí pobres en espíritu. ¿Por qué? O tenemos también ejemplos en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús habla en Lucas 16, la parábola del rico y de Lázaro, el mendigo, que no tenía sus necesidades, era literalmente pobre. No decimos que todos los pobres están bienaventurados, pero hay una relación. También Salmo 72 habla de menesterosos, habla de pobres, sin añadiendo el frase en espíritu. Lo que concluyo es que el Señor revela en su palabra que hay un contexto común en que viven los pobres en espíritu. Y es decir, que con frecuencia los pobres en espíritu también son pobres literalmente. Y para aplicar la palabra de Dios, quiero explicar eso un poco. Porque hay una relación, unas razones. Una razón es que podemos decir, los pobres están más cerca al reino. Tienen menos tentaciones. Dice el Señor Jesús, no dice, si estás pobre literalmente, cálmate y no debes perseguir a entrar en el reino de Dios. No. Dice el Señor Jesús a todos que hay que esforzarnos a entrar en el reino de Dios. Pero también dice él con autoridad sobre los ricos. Dice, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Si el Señor te ha puesto en tu vida literalmente en circunstancias de pobreza, en su bondad, el Señor te ha puesto cerca del reino de Dios. Bueno, estando cerca del reino de Dios, no salva a nadie. Las personas que estaban cerca del arca de Noé, cuando vinieron las aguas, no fueron salvos. Estoy cerca del arca, hay que entrar en el arca para ser salvo. Pero si el Señor te ha puesto en pobreza, te ha puesto cerca del reino. Esfuérzate para entrar. Usa tu oportunidad. Casi no tienes nada para perder. Porque siguiendo al Señor Jesucristo quiere decir que hay que tomar la cruz y negarse a sí mismo y perder las riquezas de este mundo. ¿Qué tienes para perder? Si estás en pobreza, entra en el reino de Dios y agarra el tesoro que es Jesús. Vas a ganar y no a perder. Bueno, hay una relación porque los pobres están más cerca al reino. También porque Dios tendrá la gloria de soberanía en su gracia. Dice Pablo en 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando Dios salva a los pobres literalmente, Él tiene toda la gloria. Si salva a un rico, hay un peligro que van a decir, es porque es rico y es importante que el Señor lo salvó y Dios necesita a esa persona rico o tiene calidades buenas y por eso el Señor lo salvó. Pero cuando el Señor salva a los pobres y menospreciados, Él tiene toda la gloria y Él no ve como el hombre ve. Entonces eso nos da ánimo si estamos en esas circunstancias. También, hermanos, cuando Dios le da a un hombre pobreza de espíritu, Él va a probar ese hombre. Cuando hay la gracia de pobreza de espíritu, el Señor va a desarrollar la pobreza del espíritu en su providencia en circunstancias. Por ejemplo, Job. Job tenía pobreza en espíritu y él era rico. Es una combinación rara, pero eso era así. Y ilustra que la pobreza del espíritu y pobreza literal no son iguales exactamente. Pero ¿qué pasó con Job, pobre en espíritu? El Señor le quitó todo. Y eso mostró delante de Satanás y todo el mundo y delante de nosotros hoy mismo, ¿qué hace el hombre pobre en espíritu cuando el Señor le quita todo? Él se pone en el polvo y bendice el nombre de Jehová. Porque tiene su espíritu aquí, bajo, y no lo tiene aquí arriba. Puede recibirlo cuando el Señor le pone literalmente en circunstancias bajas y de pobreza. Hay una conexión. No hay una identidad preciso, pero hay una relación. Often, the poor in spirit are also poor outwardly. God says that the poor in spirit are closer to the kingdom, and He gets all the glory when He saves those who are not many noble, according to the flesh. If you're poor in spirit, the Lord will develop that grace by putting you in humble circumstances. Hermanos, en el tercer lugar, hay que ver la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Hemos visto el Consolador, los rasgos. En el tercer lugar, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Dice, versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Podemos mencionar unas etapas del reino de los cielos. Hemos visto en este evangelio, Juan y Jesús predicaron, arrepiéntete porque se ha acercado el reino de Dios o de los cielos. Cuando vino Jesús, vino el reino de Dios o el reino de los cielos. La presencia del rey trae el reino. También podemos decir que cuando viene la palabra del reino, viene el reino de Dios o de los cielos, porque el Señor Jesús hace una parábola sobre el sembrador
El reino de Dios es como un sembrador sembrando semilla. Entonces, cuando viene la semilla de la palabra, ahí está el reino de Dios. También otro paso es decir, el Señor Jesucristo dice, el reino está adentro de vosotros. Es algo más que simplemente tener la palabra del reino. La conversión es la puerta por entrar en el reino y tener la sustancia del reino, que es reconciliación y paz con el Rey y una vida nueva delante de su presencia conforme a su voluntad. La conversión es la puerta de entrada en la sustancia del reino, y también este reino se llama el reino de los cielos. Este reino tiene una futura, y cuando un santo, un discípulo de Jesús muera, entra en el estado de glorificación, entra en la perfección del reino, literalmente entra en los cielos. Y cuando viene el Señor Jesucristo una segunda vez, se va a cumplir el reino de los cielos. Menciono que debemos pensar en todas las etapas del reino cuando oímos del reino de los cielos. ¿Qué consolación tiene Jesús para los pobres en espíritu? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4 cosas. Hay consolación en la experiencia del Rey. De ellos es el reino de los cielos. El Rey del reino entiende pobreza. Vemos una sombra de eso en la vida de David. David era pastor con las ovejas y entró en el reino y era el rey. Entonces, David el rey tenía la capacidad de entender los problemas y la vida de un pastor pobre. Pero mucho más con el Señor Jesucristo. El rey, dice Pablo en 2 lugares, dice que Cristo se despojó a sí mismo. Dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y eso aplica espiritualmente. ¿Qué pobreza espiritual experimentó Jesús? Fue deprimido del consuelo del rostro de su Padre. Siempre tenía fe, siempre tenía gracia. La Santa Trinidad continuaba sin separación, pero Jesús por la cruz experimentó una separación del sonríe de su Padre. Experimentó en lugar de eso la ira de Dios. Entonces, ¿qué son las riquezas espirituales? Son comunión con Dios. Y eso le faltaba a Jesús, los consuelos de comunión con Dios. Se hizo pobre. También literalmente, el Señor Jesucristo se hizo pobre. Cuando vino con José y María al templo y ofrecieron el sacrificio para los pobres, 2 tortolas, porque no alcanzaron el sacrificio más caro. Y el Señor Jesucristo estaba en esta vida sin casa. Tal vez tienes una casa pequeña, tal vez una casa con problemas, pero Jesús no tenía casa. Los pájaros
tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía lugar donde poner su cabeza. El Señor Jesucristo sacó monedas de un pez para pagar el impuesto. El Señor llegó a la cruz y lo crucificaron y tomaron sus cosas. ¿Y qué le pertenecía? Su ropa. Y dividieron su ropa. Y no le pertenece nada más que su ropa. Entonces, el rey entiende pobreza. Y los pobres en espíritu tienen el rey mismo. Y amistad y comunión con el rey que entiende pobreza y ahora está en su gloria, en riquezas de gloria. Y él lleva cada uno de sus ovejas a las riquezas de gloria. Y tiene compasión de sus ovejas mientras están necesitadas y pobres en esta vida. La primera consolación es la experiencia del rey. La segunda consolación son los tesoros del rey. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cada reino tiene sus tesoros. El que tiene el reino de los cielos tiene todas las riquezas y tesoros del reino. En el presente, no dice simplemente van a tener el reino de Dios, más bien dice porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres en espíritu dicen cada día, mi gracia es poca gracia. Mis servicios son pequeñísimos. Mis pecados son grandes. Pero ahorita, pobre en espíritu, tienes la justicia del reino. Tienes la justicia del Rey Jesús como tu ropa delante de Dios. No tienes vida perfecta, pero tienes una justicia perfecta. Ya estás justificado delante de Dios. Tienes paz y reconciliación con Dios el Rey. Es verdad que pecas mucho en muchas maneras, pero de ti es el reino de Dios. Tienes paz con el Rey. Tienes la plenitud de gracia en el Espíritu. Porque tienes el Rey. Y el Rey es el fuente de gracia. Sientes tus necesidades espirituales. Pero puedes venir en cada momento al fuente de aguas corrientes. Tienes en esta vida aflicciones, tal vez y muchas veces pobreza literal, pero de ti es el reino de Dios, pobre en espíritu. La maldición de aflicción y de pobreza ha sido quitado. Pobreza misma no es una bendición. ¿Por qué pasa pobreza? Bueno, la raíz es el pecado del hombre. Han entrado miserias en el mundo por pecado. Pobreza es tal miseria que ha entrado así. Pero, pobres en espíritu, de ustedes es el reino de los cielos. Sufres sobre pobreza, pero sin la maldición. Y tu pobreza ha sido cambiado
a una bendición, porque en esas circunstancias el Señor va conformándote a Jesús el Rey. Los tesoros, las leyes del Rey. Porque están bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay reino así. En todos los reinos del mundo pasa una preferencia. En todos los reinos del mundo hay parcialidad. No debe ser, pero pasa. Pero en el reino de los cielos, la ley del Rey es que la parcialidad no es permitido. Y nos lo enseña Santiago para mostrarles brevemente. Santiago 2. Hermanos míos, no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entrare un hombre con anillo de oro y con vestido espléndido, y también entrare un pobre con vestido andrajoso, y os fijaréis en el que trae el vestido espléndido, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo amen? No existe ningún reino terrenal con esta ley. Pero en el reino de los cielos, el Rey es imparcial. El Rey no mira aquí viendo, tienes ropa muy cara hoy. El Rey mira el corazón y le agrada la sinceridad del corazón. Y no dice, en mi reino los pobres van a tener un lugar más bajo. No dice así. Por ejemplo, cuando leemos los requerimientos del Señor para un anciano en la iglesia, ¿qué dice la palabra? El anciano debe ser un hombre que tiene un negocio muy próspero, muy prominente en la comunidad, con influencia con los gobernadores. No dice así. Los requerimientos de un anciano, un diácono, un pastor, son características espirituales y morales. No hay parcialidad en este reino. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es este reino. En este reino los primeros serán últimos y últimos primeros. En el último lugar, el avance del Rey es una consolación. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos va avanzando, hermanos. Y lo vemos en el Salmo cantado hoy, en Salmo 72. Habla de Cristo y la gloria de su reino. Dice, por ejemplo, en versículo 4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará
al opresor. Cristo va a hacer estas cosas. ¿Cómo los va a hacer? Dice el mismo Jesús, mi reino no es de este mundo. Dice el Señor Jesús a un hombre le vino diciendo, maestro, divida la herencia entre mí, yo y mi hermano. Y dijo el Señor Jesús, no soy juez en ese tipo de cosa. El Señor Jesús no vino para ser un gobernador ni rey civil. Pero dice la Escritura que Cristo va a juzgar a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso. ¿Cómo va a hacer eso? Por el avance de su reino. Cuando avance la palabra y espíritu de Cristo, se hace justicia en la tierra. Y dice el profeta que va a juzgar las naciones. ¿Cómo? Por la ley de su boca. La palabra de Cristo tiene poder. Y podemos ver en la historia donde ha avanzado la palabra de Cristo, las sociedades se han cambiado, se han reformado más y tiene una semejanza imperfecta al reino de los cielos en la tierra. ¿Cuándo? Cuando entra la palabra de Jesús y su espíritu cambia corazones y vidas. Por eso hay que orar por el avance del reino a través de la palabra. Y hay esperanza. Y mientras tenemos la esperanza última en los cielos, el Señor va obrando en la tierra también. Dice el Señor que los mansos van a heredar la tierra. Hay que buscar el avance del reino. En esta tierra, bendiciones y ayuda. Y sobre todo, una herencia eterna en los cielos. Si estás hoy pobre en espíritu, bajo en tu corazón delante del Señor, debes regocijarte, porque dice el Señor Jesucristo que estás bienaventurado, sufriendo en esta vida, bajo de condición, en circunstancias, pero el Señor te llama bienaventurado y de ti es el reino de Dios. Hay que regocijar y alabar al Rey. Si hoy has escuchado la palabra de Dios y realmente no tienes pobreza de espíritu, tal vez pobreza física y literal, tal vez palabras, tal vez dices a veces, soy pecador, nadie es perfecto, pero en tu corazón, en tu espíritu, realmente no te sientes necesitado. No tienes hambre y sed. Dices, delante de Dios, en el corazón, estoy bien. Tengo lo que necesito. No necesito Cristo crucificado, ni su espíritu. No sientes urgencia de clamar a Dios, ayúdame, soy pobre. Si estás así este día, el Señor Jesucristo no abre su boca para bendecirte.
en esa condición. La boca de bendición está cerrada y no tiene ninguna palabra de bendición. Los placeres que tienes se pueden quitar rápido. Pero realmente eres pobre. El problema es que no lo ves. Pero el Señor te ama hoy diciendo, abre tus ojos. Tú eres pobre. Clama a mí y te daré las riquezas. If you are poor in spirit, Christ opens his mouth to you. And he says, blessed are you. You should be rejoicing today if God by his grace has made you low before himself. If you're not low and poor in your spirit, Christ doesn't open his mouth and bless you. He says, you need to see your poverty and cry to me. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Puestos en pie, vamos a orar.